Comience, por favor, Astrid. Todo el párrafo. Las adaptaciones son las estructuras, los procesos fisiológicos o los compartimientos que permiten la supervivencia y la reproducción de los organismos en un ambiente específico. Para que un rasgo sea considerado una adaptación debe ser heredable, originarse por cambios o combinaciones de la información hereditaria y fijarse en el tipo por medio de la selección natural. Muy bien, sigue Emilio, por favor. Emilio. Sí, teacher, que tengo lento el internet. Siga, por favor, Emilio. Para que un rasgo sea considerado una adaptación debe ser heredable originalmente por No cambios. íbamos, Emilio. Estamos en donde existen tres grandes grupos de adaptaciones. Existen tres grupos de adaptaciones: las adaptaciones morfológicas, las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones comportamentales. Bien, gracias, Emilio. Siga, por favor, Génesis. Las adaptaciones morfológicas o estructurales. Las adaptaciones morfológicas son las modificaciones anatómicas que proporcionan una ventaja adaptiva. Entre estas adaptaciones se encuentra la presencia de estructuras protectoras, el mimetismo y el camuflaje. Bien, gracias. Entonces, vean estas adaptaciones que leyó Génesis. Dice que son adaptaciones que cambian la forma de los organismos. La estructura del organismo. Ajá, la estructura del Por eso organismo. es que es una morfología. Exactamente. La morfología, recuerde que la palabra morfología viene de morfos, que significa forma, ¿sí? Entonces, en este tipo de adaptación, el organismo va a cambiar su estructura, va a cambiar su forma, ¿verdad? Para poder adaptar mejor al ambiente que lo rodea, ya sea como una forma de protección o de camuflaje, como dice aquí, ¿verdad? Para que los cazadores o los depredadores no los reconozcan. Entonces, lea, por favor, el primer ejemplo, Nayeli. Los cactus modifican sus tallos para almacenar agua y se protegen con espinas. Muy bien, entonces ustedes pueden ver, los cactus han modificado su estructura, ¿verdad? Ya no son unas plantas que posean hojas. Si ustedes se dan cuenta, los cactus no tienen hojas y sus tallos son blandos, ¿sí? ¿Por qué el cactus se cambió su estructura, cambió sus hojas, cambió la forma de su tallo? Por las necesidades que tenía para sobrevivir. Con un tallo más blando, el cactus puede almacenar más líquidos, más aguas, ¿verdad? Y aparte de todo, cambió sus hojas porque no tenía la capacidad de absorber la humedad del aire. Ustedes saben que las hojas en las plantas sirven para respirar, pero también su función, una de sus funciones principales es absorber la humedad del ambiente, ¿verdad? O sea, por ahí también puede absorber la planta líquidos y humedad, pero al ser los desiertos tan secos, el cactus no necesitaba hojas. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay humedad. Entonces, ¿para qué iba a tener hojas el cactus si no necesitaba absorber la humedad del ambiente? Mejor hacer una sola estructura para absorber todo el agua que pudiera. Exacto. Al tener una estructura simple, sin hojas, tiene más chance de almacenar el agua y de aprovechar el agua, porque si ustedes se dan cuenta, las plantas con hojas, cuando no tienen agua, se empiezan a marchitar y se empiezan a secar las hojas. Entonces, el cactus, si tuviera hojas y viviera en el desierto, sería más fácil para él morir, porque las hojas empezarían a marchitar por la falta de agua. Entonces, el cactus mejor cambió su estructura, sacrificó esas hojas, ¿verdad? Que no le servían a él allá en el desierto, y a cambio de eso, desarrolló una estructura en la cual él pudiera almacenar agua
para las épocas de sequía, porque en el desierto hay desiertos en el mundo donde llueve 1 o 2 veces por año. Entonces, imagínense la cantidad de agua que debe almacenar el cactus y aparte de almacenarla, también tiene que mantenerla. Ajá. No puede gastarse el agua de un solo. Toda esa agua acumulada que tiene el cactus la va absorbiendo poco a poco, mínimamente, ¿verdad? Para poder sobrevivir a esas temporadas de sequía. La gestiona, ¿verdad? Luego va a leer el siguiente ejemplo, por favor, Isabela. Es grillo, tiene forma de hoja para camuflarse. Bien, gracias, Isa. Entonces, niños, también, aparte de cambiar únicamente la estructura de todo el organismo, los seres vivos, algunos seres vivos, ¿verdad? Tienen la capacidad de tomar un color similar al del ambiente que los rodea. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de poderse camuflar, o sea, de poderse esconder entre la naturaleza que los rodea para que los cazadores y los depredadores no lo puedan ver y así lograr sobrevivir. Teacher, del grillo sí es cierto, porque una vez yo le dije animal hoja en vez de grillo. A veces a uno le meten un gran susto porque cabal esos grillitos verdes se paran abajo de las hojas y cuando uno agarra la hojita, de repente siente que algo le va caminando. Se le va caminando. Y que si cuando mira es un grillito de esos. Pero es buen camuflaje porque imagínense, ni uno los puede ver, ahora imagínense los demás animales, menos los miran. O el insecto, Sí. palo que no sé cómo se llama. El quiebrapalitos también, que se pone entre los palos de las plantas y uno lo confunde. Yo le digo animal palo, teacher. Ajá. Esos son O las Por mi mantis casa había religiosas, muchos. esas son también. grandotes. Y también hay los camaleones, que no son insectos, pero también se pueden camuflar. Ellos pueden tomar el color del ambiente también para evitar a los cazadores. Hoy sí, Iván. Ok. Las adaptaciones fisiológicas son los cambios en las funciones del organismo que les permite construir las precisiones que ejercen el ambiente sobre ellos en términos de factores abióticos como la temperatura, la escasez de agua o la salinidad. Muy bien. En este tipo de ejemplo de adaptaciones fisiológicas se adaptaría muy bien el ejemplo que estábamos diciendo la vez pasada con Saúl. ¿Se recuerdan del tiburón toro? Que les dijimos que a pesar de que el tiburón toro es una especie marina, ha tenido que adaptarse fisiológicamente para soportar también el agua dulce y ahora es capaz de entrar hasta los ríos. Porque los tiburones encontraron una fuente de alimentos en los ríos. Entonces ya por lograr la supervivencia, ¿verdad? Ellos fueron desarrollando esa adaptación fisiológica para que su cuerpo ya no solo pudiera soportar las aguas saladas, sino que ahora ya soporta aguas dulces también. Como los tiburones que dijo Saúl que habían en Río Dulce, fue que me dijiste, ¿verdad, Saúl? Sí. Ajá. Entonces ellos se tuvieron que adaptar. Los tiburones, la mayoría de tiburones son de agua salada y los de agua dulce no son como los de agua salada. Sin embargo, el tiburón toro es un tiburón que es una especie de agua salada. Y conforme los años, al ir encontrando una fuente de alimento, se tuvo que adaptar a las aguas dulces para poder llegar a esas fuentes de alimento. Incluso se ha reportado ataques de tiburón toro en ríos donde se han comido a personas. Imagínense, o sea, uno se mete a un río y en el río uno no piensa que va a salir un tiburón. ¿Qué si de repente los tiburones ya se adaptaron al agua dulce y logran llegar hasta... Tal vez un caimancito, pero un tiburón no. Pero es lo que les digo, ya los organismos se han ido adaptando fisiológicamente para como quien dice, ya a mí eso ya no me afecta, ¿verdad? Yo soy un animal de agua salada, pero ya me adapté fisiológicamente, mi cuerpo ya se adaptó, mi ADN, todo ya se adaptó al agua dulce también, entonces ya puede... Mi organismo es capaz de también estar en este hábitat por alimento. Exactamente. También tenemos el ejemplo ahí en el libro. Vamos a ver, va a leer primero Saúl, el primer ejemplo que tenemos ahí. Los manglares tienen adaptaciones fisiológicas que les permiten usar el agua salada. Imagínense los manglares son como arbolitos, ya los vieron ahí. De agua Ellos dulce. son
capaces de utilizar el agua salada para nutrirse también. Ustedes saben que las plantas, si ustedes les echan agua salada, se les queman las raíces. Intenten echarle agua salada a alguna planta que ustedes tengan en su casa y la planta se va a morir. Sin embargo, los manglares han desarrollado esa resistencia al agua salada y también la aprovechan para lograr sobrevivir, pero tuvieron que tener esa adaptación fisiológica, ¿verdad? Cambiar todo su organismo para poder adaptarse y para poder sobrevivir en esos ambientes. Luego tenemos también el ejemplo del oso polar que lo va a leer Leslie. Algunos animales que no pueden migrar reducen su metabolismo e hibernan en el invierno. Un ejemplo es el oso. El oso. Ajá, la mayoría de osos hibernan. Lo que sucede es que como ellos no pueden migrar, o sea, irse a un lugar más cálido como las aves, porque no sé si ustedes han visto, pero la mayoría de las aves cuando en un lugar hay mucha nieve o hay mucho frío, ellos migran hacia lugares más cálidos. Y después cuando cuando los climas regresan a su normalidad, ellas ya regresan a su hábitat natural, ¿verdad? Pero hay ciertos tipos de animales que no pueden migrar porque son grandes distancias. Imagínense un oso polar no puede migrar desde Alaska o desde Canadá hasta México, por ejemplo, ¿verdad? Son distancias demasiado grandes. Solo que los polares no están ahí, están hasta en los polos. ¿Por eso? ¿Dónde crees que están los polos? Pero es que en Alaska y todo eso hay, pero osos pardos. Ajá, pero sí hay. Pues, sí hay, vamos a investigarlo, pero sí hay, ¿saben? Todos los lugares donde haya nieve. Groenlandia. Pobrecitos, teacher. Lo peor es que por el calentamiento global, todos esos lugares donde habitan esos osos polares se están derritiendo. Sí, y podríamos llegar a poner incluso a los osos polares en peligro de extinción, porque recuérdense que ellos habitan en esos lugares de nieve y como dice Leslie, se están derritiendo, entonces ellos terminan muchos muriendo ahogados, ¿verdad? No pueden resistir estar nadando tantas distancias cuando se derrite en los icebergs donde ellos se mantienen. O incluso comidos por otros animales marinos como una orca. Ajá, las orcas son especialistas en comerse a las focas o a los osos que están débiles. Ay, no, teacher. Sí. Pero por eso decía que algunos animales se adaptan, se tienen que adaptar al ambiente porque no pueden migrar como los osos, ¿verdad? Ellos hibernan. No sé si ustedes vieron alguna vez Bob Esponja, pero hay un capítulo donde Arenita hiberna también. Que es una ardilla, pero empieza a nevar en su domo. Y entonces cuando Bob Esponja y Patricio llegan, está nevando y ella está durmiendo en su árbol. Pero Arenita está bien gorda. Sí. Y es por eso, porque los animales antes de hibernar comen todo lo que puedan, comen todo lo que puedan. O reservan durante meses. Mientras está nevando, ellos se meten en su refugio y no salen para nada, porque saben que si salen se van a morir. Entonces ellos comen todo lo que pueden, luego se meten a su refugio y duermen durante esos meses. Aunque las ardillas lo que hacen es juntar nueces. Ajá, pero ellos duermen tanto tiempo porque así no tienen que gastar la poca energía que lograron acumular. Y entonces, como ellos se engordaron tanto para esa hibernación, el cuerpo logra resistir todo ese tiempo que ellos vayan a pasar durmiendo hasta que el invierno se acabe y ya puedan volver a salir a buscar alimento. Muy bien. Entonces, niños, esos son los tipos de adaptaciones fisiológicas, algunos de los ejemplos más claros que tenemos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el último tipo de adaptación, que serían las adaptaciones comportamentales. Esa la va a leer, por favor. Vamos a ver quién ha leído. Brittany. Las adaptaciones comportamentales o etológicas son cambios en la conducta que facilitan la supervivencia de los individuos. De una población. Vamos a terminar leyéndolo nosotros, ¿no, teacher? Brittany, ¿se te fue el internet? No. Sí, creo que salí de la reunión. Solo quiero enseñarles algo. Esperen, me voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero enseñar algo porque es que a mí... Teacher, tengo una pregunta. Saúl? Solo mire, Saúl. ¿Qué dice No ahí? puede ser. ¿Qué dice ahí?
Ya, Eso perdón. puede ser así, puede En ser. Rusia, en Noruega. A mí me gusta con pruebas, Saúl. ¿Qué dice ahí? Ya Ah. leyeron, ¿verdad? Ajá, Saúl. Una disculpa, Saúl. Perdí por Teacher. primera vez ante el teacher. Muy bien. Y yo tengo Entonces, una pregunta. ¿sí? ¿Pudiera quitar la grabación? ¿Cómo? ¿Pudiera pausar la grabación? Vean, pues. Brittany creo que se salió de la reunión, se le fue el internet. Cabal cuando estaba leyendo. Teacher, no, a mí no. también se me había salido la reunión, es que se me apagó la computadora, no encontraba el cargador y ya en la gran publicación, un montón de Bueno, cosas. Lo envié todo por el chat. Está bien, Hilary. Como ya no logramos terminar de escuchar lo que leyó Brittany, le vamos a pedir favor a Alejandro Villatoro que vuelva a leer, por favor, para poder entender las adaptaciones comportamentales. Las adaptaciones comportamentales o etológicas son cambios en la conducta que facilitan la supervivencia de los individuos de una población. Las más importantes consisten en establecer relaciones sociales con individuos de la misma especie o de otras. Dos de las adaptaciones comportamentales más importantes son las migraciones y los cortejos. Muy bien, cabal, estábamos hablando de las migraciones, ¿vieron? Ay, teacher, ¿Sí? antes de que usted investigara, me acordé de que había una foto de la Segunda Guerra Mundial, donde unos soldados desde un tanque le estaban dando de comer a un oso polar leche condensada. Ah, la era. Y sí que se la comió. Sí, teacher, se la comió. Es una foto blanco y negro y es bien bonita. Ahí me la enseñás, Alejandro. Necesito esa foto. Un oso. Vean, pues, niños, dice que los dos tipos de adaptaciones comportamentales que tenemos son las migraciones y los cortejos. Las migraciones, como habíamos dicho anteriormente cuando estábamos hablando de las aves, es cuando un grupo de organismos se ponen de acuerdo para migrar o para ir a otro lugar, ¿verdad? A pasar el invierno, para no tener que sufrir las bajas temperaturas que habrían en el ambiente donde ellos habitan regularmente. Y como hay ciertos organismos que no pueden resistir esos cambios de temperatura, hacen largos viajes hacia lugares más cálidos. Por eso es que ustedes han oído que dicen cuando las aves viajan al sur, porque viajan a los países del centro de América, ¿verdad? México o Centroamérica, para pasar los inviernos, ya que ustedes saben que en el norte es mucho más frío el invierno, ¿verdad? Y sin neva y es, pero durísimo. Mientras más cerca de la línea ecuatorial estén, va a ser más calientito. Exacto. Sí. En estos países, ustedes saben que el clima es más templado, nunca nieva, entonces las aves en épocas de invierno vienen a pasarla a estos países de acá. Luego dicen niños que también tenemos los cortejos. ¿Qué son los cortejos? Es como un enamoramiento que hace los pavos reales con sus plumas. Con la hembra, ¿verdad? Por ejemplo, en las palomas, no sé si ustedes han visto, pero el macho siempre corteja a la hembra. Empieza a hacer un cantadito y empieza a caminar y como que se infla. Y empieza a caminar así como inflado para cortejar a la hembra, para enamorarla, como quien dice, ¿verdad? Engatusarla, digo. ¿Cómo? Engatusarla, digo. Ajá, ese es el cortejo, o sea, es como un enamoramiento que hace el macho de una especie para conquistar a la hembra. Como una propuesta para ver quién lo hace mejor y que elija a la hembra, digo. Exacto, incluso hay animales que son más vistosos, por ejemplo el pavo real. Y si ustedes ven un pavo real, incluso extiende su cola así de colores y se para de una forma así toda elegantiosa y empieza a hacerle como un bailecito a la hembra para cortejarla. Esos son entonces, niños, los dos tipos de adaptaciones comportamentales. Muy bien. Prácticamente se podría decir que buscan como impresionar en un cortejo, ¿verdad? Impresionar a la hembra. Muy bien. Entonces, niños, ahora que terminamos de leer todos los tipos de adaptaciones, no tenemos dos ejemplos más acá, esos no los habían leído. Se los dejé a Luis Eduardo y a Mati Cabal, que son los que tienen la mano levantada. A ver, Luis Eduardo, lea el primer ejemplo que tiene acá. Del pájaro, teachers. Ajá. El cortejo es importante para la reproducción. Las aves hacen despliegues vistosos. Muy bien, es lo que les digo, ¿verdad? Para impresionar a la hembra, muchas aves hacen despliegues, como dice aquí, ¿verdad? Vistosos, o sea que hacen como bailes, también se paran de una forma
más elegante. Aquí podemos ver el pajarito, este está sacando como que todo el pecho, ¿se dieron cuenta? Sí, que es uno que se un hace color así. llamativo para llamar la atención de la hembra. Y ahora, Matías, lea el siguiente ejemplo, por favor. Bueno, teacher, hay animales que suelen ser solitarios, pero cuando migran se reúnen en grandes grupos. Muy bien, como tienen el ejemplo ahí de los tiburones martillos, ¿verdad? El tiburón es un animal solitario, pero cuando las aguas son muy frías y tienen que migrar a aguas más cálidas, se reúnen en grupos grandes para protegerse de cualquier otro depredador que puedan encontrar en el camino, porque recuérdense que el tiburón, a pesar de ser un depredador bastante violento, tiene miedo de Enemigos otros naturales. depredadores que lo puedan atacar si él está solo, ¿verdad? Por eso es mejor viajar en grupo, porque así se pueden proteger unos con otros. Y los Incluso depredadores entre ya ellos mismos piensan se más matan. si atacarlos. ¿Qué manda? Incluso entre ellos mismos se tienen miedo que los más grandes puedan matar a los chiquitos. Exacto, sí, porque ya saben que los tiburones padecen de la violencia. Les encanta. Violentismo. Sí, ¿por qué son así? Ya es su naturaleza. No te explicaba la Es vez como un pasada, pues, cocodrilo. Nayeli, que los tiburones son asesinos desde antes de nacer. ¿Se recuerdan que se los expliqué la vez pasada? Ajá, que comen a los... Ya es parte de su Van naturaleza. a pelear adentro de Ellos Y es son que es su así. instinto porque ellos tendrían que estar posicionados como uno de los mejores depredadores del agua. Ajá. Prácticamente es como un estatus que tienen que tener dentro del agua. Desde tienen que ser bien Ser matadores, de lo digo. más fuerte, ajá, para que nadie más los case a ellos. Sí. Muy bien. Entonces, niños, vamos a realizar ahora sí la página 143 con lo que hemos aprendido hasta el momento. Dice, Su cactus. escribe, al fin llegamos a la página del cactus. Escribe 2 presiones ambientales a las que se enfrentan los cactus en el desierto y 2 adaptaciones que hayan desarrollado para contrarrestarlas. A ver, ¿qué presiones ambientales? O sea, ¿en qué les afecta el ambiente a los cactus? Sequías. La falta de agua, las sequías. Muy bien, esa sería una. Entonces, donde dice Me presiones robaron la ambientales, palabra. donde dice presiones ambientales, niños, la primera que van a escribir ustedes es la sequía. Perdón, Leslie. ¿Y sabían que así como está esa foto, así se ven los cactus ahí en Zacapa? Cuando uno va a los terrenos más desérticos, encuentra esos cactus así, hasta con la raíz de fuera. Si se dan cuenta, tiene la raíz de fuera. De tan blandita que es la tierra ahí. Y es bien fácil sacarlos. Ajá. Ya solo con un machete ustedes sacan el cactus. La gran. Ya Pero casi ¿cómo me- cuesta agarrarlo? Porque créanme que los cactus del mero desierto tienen más espinas que los cactus que uno compra en el vivero. Esos como que ya están modificados genéticamente. En cambio, los que uno va a traer al desierto, oh, la gran, solo con medio tocarlos, se hace lata las manos. Teacher, ¿Qué manda? Sí, entonces, ¿cómo se agarra? yo De las una raíces. vez, Sí, por la yo raíz. yo una vez acompañé a mi papá a hacer un trabajo y habían como 10 viveros que solo tenía cactus. Y aprovechaste a verlos, Ivana. Sí, Fíjate tan entretenido que es ir al vivero a ver plantas. sí, son bien bonitas. Sí, muy bien. Bueno, niños, entonces, presión ambiental del cactus, la sequía, ¿y qué otra presión ambiental podríamos encontrar del cactus? los animales que se lo quieren comer. Excelente, los depredadores, muy bien. Predación. Ahí podríamos poner los consumidores, coloquen porque los animales que comen plantas se llaman consumidores. Entonces coloquemos ahí consumidores. Muy bien. Pero, ¿qué adaptaciones tiene ahora el cactus, niños, para lograr contrarrestar esas Que presiones sobrevive ambientales? al calor. Tallo simple para poder Espinas. almacenar agua y Ecológica. espinas en defensa para los consumidores. Excelente. Para la Teacher, sequía, para déjame. combatir la sequía, son los tallos gruesos y simples. ¿Sí? Tallos simples y gruesos o gruesos y simples, como quieran, en el orden que quieran. Y para contrarrestar a los animales que se los comen, ¿qué dijeron? Espinas. Espinas. Es un Las sistema de defensa. espinas. Muy bien. Teacher, ¿cuál era la segunda de las presiones ambientales? Los consumidores. ¿Cómo se dice? ¿Cuerpo espín o puerco espín? Puerco espín. Puerco. Ajá, Un puerco. Puerco.
Pobrecito, un puerco. Un puerco. Ahora dice, observa las imágenes y luego escribe en el recuadro el tipo de adaptación que presentan los organismos. A ver, niños, esta planta que tenemos acá, ¿qué tipo de adaptación tiene? ¿Morfológica, fisiológica o comportamental? Morfológica. Morfológica, muy bien. Porque si se dan cuenta es una planta simple. Es como una suculenta también. Que se ha sufrido de una adaptación morfológica. Sus hojas son distintas, si se dan cuenta. Ha cambiado. La segunda es adaptaciones comportamentales, perdón. La del puercoespín, ¿segura, Leslie? No, teacher, es un No, cambio teacher, que es fisiología. Fisiológicas. Fisiológicas. ¿Seguros? Sí, teacher. Sí, porque... ¿Qué No, ha cambiado? no. Morfológica, porque cambió una estructura de su cuerpo. Exacto, es que niños, la diferencia entre una adaptación morfológica y fisiológica es que en la adaptación morfológica cambia la estructura, o sea, el cuerpo del animal, y en la fisiológica solo va a cambiar sus habilidades para adaptarse a los ambientes. O sea, una adaptación fisiológica va a ser por dentro, no se va a notar ningún cambio en el cuerpo del animal. En cambio, en la adaptación morfológica sí. Y el puercoespín tuvo que adaptar su cuerpo para tener espinas, que su pelaje sea como unas espinas, que cuando otro animal se lo quiera comer, se tenga que espinar para no podérselo comer, ¿verdad? Entonces es un tipo de adaptación morfológica porque cambió su cuerpo, ¿sí? Comportamental es la última. Y la última que son migraciones Comportamentales. muy bien. Comportamental, excelente. Luego dice la última serie, observa las imágenes, luego escribe el tipo de interacción que corresponde. Completa las tablas con un signo positivo si la especie se ve beneficiada por la interacción, uno negativo si resulta perjudicada o un 0 o una letra O si no se ve afectada. Muy bien. A ver, niños, ¿qué tipo de relación hay aquí entre el oso y el salmón? Negativa. No, pero recuérdense que hay tipos de relaciones interespecíficas. ¿Qué ¿Predación? Tipo de predación, muy bien. Esas están en la página 140 y 141, por si no se recuerdan. Es la predación. A ver, niños, ¿el oso obtiene algo positivo u obtiene algo negativo? Positivo porque obtiene alimento. Positivo, entonces le ponemos un signo más. ¿Y el salmón obtiene algo positivo o negativo? Negativo. Negativo porque se muere. Solo si el salmón está deprimido y quería morir, es algo positivo. No, pero en condiciones reales es positivo para el oso, pero negativo para el salmón, ¿verdad? Por el salmón. Ahora, niños, la parásita que está viviendo en el tronco de ese árbol, ¿qué tipo de... Parasitismo. Parasitismo, muy bien. Parasitismo. Porque la parásita solo se alimenta de la savia del árbol y si tiene muchas parásitas el árbol termina secándose y muriendo. Entonces, ¿qué tipo de relación obtiene la parásita, la bromelia? ¿Positiva o negativa? Positiva y el árbol negativa. Y el árbol negativo. El caso del rinoceronte creo que los dos se benefician. Es comensalismo. Sí. Ahora, en donde está Mutualismo. el rinoceronte y está el pajarito que come las pulgas y las garrapatas de los animales, como en el rinoceronte, en el elefante o en el hipopótamo que habíamos dicho. Comensalismo. Es mutualismo. Mutualismo. Ajá. Mutualismo. Ya leí bien, teacher. Ajá, ahí es mutualismo porque recuérdense que en el rinoceronte ofrece protección. En el comensalismo solo uno se ve beneficiado. En cambio, en el mutualismo, los dos se ven beneficiados. Entonces, el rinoceronte va a obtener una relación positiva y el ave también positiva, ¿verdad? Sí, pero eso no sería O o 0, porque no se ve afectada. No, el 0 es cuando a la otra dice que no se ve afectada, pero tampoco le da ningún beneficio. Ah, entonces sí sería Pero positiva. al rinoceronte sí le da beneficio porque, como te digo, el pajarito se le quita las garrapatas y recuérdense que las garrapatas son parásitos.
que se alimentan. Solo que ese no es un takeaway, ese es otro tipo de... Es como una garcita, más o menos. Sí, garza. Garceta, algo así se llama. Teacher, ¿Qué manda? entonces la O no la tenemos que usar en ningún momento. No, no la usamos en ningún momento. Lo que pasa es que aquí en el libro colocaron la relación de la parásita con el árbol como comensalismo, pero yo no lo considero comensalismo porque el árbol sí se ve afectado de tener parásitas. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de árboles que tienen parásitas siempre terminan secándose. Se les caen todas las hojas y se mueren porque las parásitas se alimentan de la savia del árbol. Entonces, una sola parásita tal vez no le haga daño al árbol, pero ya cuando son un montón, el árbol termina muriendo. Entonces, yo considero que es parasitismo, no lo considero como comensalismo. Por eso es que quetzal, teacher. ¿Qué manda? En la página 144 es un quetzal. Así. ¡Y qué bonito! Sí. Ya nos tocará mañana ver de qué trata. Sí, un quetzal, qué bonito. Quetzal, teacher. Tan bonito. Creo que el ave nacional de Sí, Guatemala no imagen. debería ser el quetzal, debería ser el zanate. Ese sí se comporta como un chapín. Pero está más bonito el quetzal, tiene colores más bonitos, más llamativos. Man, es así. Brillantes. El zanate está muy básico, el pobrecito. Pero sí se comporta como un chapín. Eso sí. Es necio morir. Muy bien, niños. Con eso vamos a terminar entonces la clase de hoy. La única tarea, ya saben, enviar la página 143 para su revisado. ¿Sí? Ok, teacher. Muy bien. Yo se las envié. Usted va a estar en nuestro momento cultural. Sí, me despido de una vez porque les tengo que mandar el link del momento cultural, así tienen tiempo de entrar, ¿oyeron? Pero ya parece, pues, no nos vaya a engañar, digo. Está bien. Teacher, entonces va a haber clase de inglés. Bien, pero despuesito del momento cultural. Recuérdense que el momento cultural no dura todo el periodo, solo es un ratito. Ya no me pasan fotos de sus perritos, de sus mascotas, teacher. Ahí te las voy a enviar, Saúl. Pero ahí me recordás, es que a mí todo se me olvida. Voy, teacher. Entonces, Adiós, adiós, niños. Los miro teacher. más tardecito entonces. Se portan bien. Adiós, Adiós, teacher. teacher. Nos vemos mañana. Gracias.